Mi coronel, Coronel, buenos días a todos los asistentes a nuestra jornada inicial del día de hoy, 30 de septiembre de 2024, último día del noveno mes del año. Para el efecto llegamos a la emisión 634 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar es el atentado terrorista de un grupo mixto del EPL-PLA y el ELN urbanos, estudiantes universitarios de las universidades distrital, pedagógica y nacional, contra el esquema de seguridad de un señor general que en la época era el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de las FARC, de la FAC, corrijo, Fuerza Aérea Colombiana, en hechos ocurridos en julio de 1977, muy cerca al estadio El Campín donde residía el señor oficial. Este fue uno de los tantos hechos de terrorismo urbano que ocurrieron entre los años 75 y 80 por diversas células armadas del Partido Comunista, de las FARC, del EPL, el EPL-PLA, que era otro grupo, del M-19 y del ELN, inclusive de otro que apareció y desapareció muy rápido, que fue el Autodefensa Obrera de aló. orientación maoísta. Este acto terrorista se enmarca, como lo decimos, dentro de ese contexto y vamos a analizarlo porque desafortunadamente el señor general dio unas declaraciones completamente desfasadas que generaron muchas fisuras dentro de las instituciones militares y también mucha incertidumbre en la opinión pública. Adelante, mi coronel. Mi coronel, usted nos puede hacer el favor de darnos un recuento analítico de la situación política, estratégica, táctica, organizativa y violenta del terrorismo urbano en 1978 en Bogotá. Bueno, mi coronel, el año 78 fue muy fuerte, muy lleno de terrorismo urbano en Bogotá, pero podríamos agregarle que el preludio también fue muy fuerte, fue muy violento, y fue el año 77. Y se unen los dos porque infortunadamente el 31 de diciembre del 78, con el que cerró ese año, fue cuando el M-19 entró al Cantón Norte y se robó más de 5.000 armas. Entonces quiere decir que fueron 2 años seguidos hasta iniciar el 79. Por eso decíamos que entre el 75 y el 80 hubo muchas acciones terroristas. Entonces, el hito referente para esa violencia urbana es el paro cívico de 1977, en el cual la mayoría de los terroristas que hoy son honorabilísimos senadores y representantes y hasta presidente y etcétera, participaron directa o indirectamente. Un paro planeado por el Partido Comunista y toda la izquierda para derrocar el gobierno del señor López Miquelsen, ya que él, unos años antes, como lo hemos venido mencionando, había sido comunista de escritorio, había sido muy amiguis de ellos y cuando ya llegó al poder le pasó lo de Petro. Vio que una cosa era hacer oposición violenta y petaquearse el país y otra cosa era tener la responsabilidad de gobernarlo. Entonces le hicieron un paro cívico violento en septiembre del 77, o sea, 2 meses antes del atentado contra el general de la Fuerza Aérea. Y luego, en el año 78, asesinaron, cuando ya López Miquelsen no era presidente, recién salido, al ministro Pardo Huelvas, que ha sido el jefe de la cartera de gobierno durante el famoso paro cívico del 77. Uno de los terroristas que fue más activo en ese paro del 77 fue el Tornillo Lozada. El Tornillo Lozada en esa época era el cabecilla de unas redes urbanas en las universidades aquí en Bogotá y participó en esos crímenes. Pero como vemos, el Tornillo Lozada era de las FARC y había otros grupos delinquiendo, como ya lo mencionamos, el M-19, el EPL, etcétera.
Por la época, y aquí lo hemos visto en varios episodios, ocurrieron múltiples asaltos bancarios, atracos a mano armada en los bancos, y los cometieron todos, el M-19, el EPL, el EPL-PLA, las FARC, el ELN, etcétera. Fueron varios esos atracos bancarios en distintas sedes, inclusive había días en que ocurría un asalto en el occidente de la ciudad y otro en el norte, o uno en el sur de la ciudad y otro en el oriente de la ciudad, u otro en el centro de la ciudad. Pero la mecánica era la misma, se aparecían unos bandidos armados con subametralladoras, con motocicletas que los esperaban afuera del banco, ingresaban por la fuerza, encañonaban a todo el mundo y se llevaban el dinero que había. Bueno, y eran de esos grupos terroristas, era para financiar esas acciones. Y casi todos terminaban en consejos de guerra y aparecían los ilustrísimos abogados Eduardo Mañaluna o el juez Jaime Pardo Leal y quedaban libres por falta de pruebas, porque le faltó la coma, cuando lo capturaron lo regañaron, porque lo miraron feo, porque no pudo llegar el, el abogado defensor a tiempo y por un poco de barrabasadas, porque el presidente durante el Consejo de Guerra le dijo bandido, etcétera. También se había disparado los secuestros y las cárceles del pueblo. El grupo que más tenía cárceles del pueblo y secuestros, de las cuales era experto el señor Gustavo Petro, era el M-19. Pero los demás también secuestraban y perpetraban este tipo de crímenes tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. Sin embargo, el más visible era ya el M-19. Y los secuestros más famosos fueron el del gerente de Sears, el de un alto miembro de la bolsa y desde luego el de José Raquel Mercado, que además lo sicariaron. Eh, Se estaban produciendo una gran cantidad de actos terroristas con colocación de bombas contra las empresas que no les cotizaban, como decían ellos, o sea, que no les pagaban extorsión. Inmediatamente le colocaban una bomba aquí en Bogotá. O ataques indiscriminados ya contra estaciones de policía, robo de armas. El plan pistola funcionaba desde ese tiempo. Fueron varios los casos y se olvida, la Policía Nacional pagó una alta cuota de sangre de patrulleros de la policía o agentes de la policía que andaban con zapatos, con una pechera cruzada y un revólver ahí colgado y los sorprendían por la espalda, los asesinaban y les robaban el revólver. Eso ocurrió varias veces aquí en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades, en Medellín y Cali. Y había una infiltración grande gracias a que todos esos jóvenes que en los años 60 habían sido militantes de la JUCO y del Partido Comunista en las universidades y ahora eran docentes, se han dedicado a reclutar de manera desmesurada estudiantes para los grupos terroristas. Entonces muchos jóvenes, 17, 18 años, terminaban de una vez vinculados a las redes urbanas y rurales de estos grupos criminales. Y también las centrales obreras eran una fuente de reclutamiento para todos los grupos, en particular el EPL y las FARC. El ELN muy centrado en la parte de los petroleros y el autodefensa obrera pretendía aglutinarlos a todos, pero era un grupo extremista, trotskista, que solo hablaba con la violencia a flor de labio. En síntesis, lo que vemos aquí era que había una competencia urbana de terrorismo entre el M-19, las FARC, que habían entendido después de que el M-19 se les desmembró, o sea que algunos cabecillas de las FARC se volvieron del M-19, entendieron lo que decía Jaime Bate Mancayón, que allá metidos en el monte y con unas redes de apoyo en Bogotá y de vez en cuando un secuestro, eso no les iba a dar posicionamiento, entonces también tenían que entrar a la guerra urbana y hacían la cuenta que el 70% del país era urbano, entonces haciendo daños en el monte causaban la sensación de control y de hecho lo hacían por el medio del terror, pero no iban a transformar la estructura social, política y económica del Estado, que era lo que pretendía el comunismo y es lo que aún pretende el señor Petro. Entonces, en esa competencia, eh, cualquier cosa podía ocurrir y cualquier entidad policial, militar o industrial era blanco de estos criminales. Había también
ataques ya urbanos a la fuerza pública. Hacía 2 años habían asesinado al general Rincón Quiñones aquí en Bogotá. Hacía 6 años habían intentado asesinar al general Valencia Tovar, y los esquemas de seguridad de los altos mandos militares estaban cambiando su actividad y se estaban incrementando ya otro tipo de tareas que no se han hecho antes, como por ejemplo revisar eventualmente en las alcantarillas por los sectores donde pasaba que no hubiera trampas explosivas, eh, hacer muchas más operaciones urbanas, etcétera. O sea, la misma presencia de los grupos terroristas le cambió la dinámica a la actividad militar y comenzaron a aparecer las primeras contraguerrillas urbanas y grupos de operaciones especiales en la policía, inclusive una época que se combinaron policías y ejército con estructuras urbanas contra el terrorismo urbano. También se hizo patente el inicio del sicariato mixto entre terroristas, comunistas y delincuentes del narcotráfico, porque ese estaba creciendo. Para esa época, los primeros laboratorios de procesamiento de coca aparecieron en las ciudades y alrededores de las capitales. Entonces hubo eh, capturas de delincuentes con laboratorios propios procesando cocaína en Cali, en Bogotá, aquí en Cota, en La Sabana, en los alrededores de Cali, Medellín. Hubo varios casos. Y por la época, la dura del narcotráfico era una delincuente que hasta novela le han hecho, Griselda Bravo, Griselda Blanco, perdón, que era de Medellín y que hace poco la asesinaron ahí cobrándole viejas cuentas, después de que pagó cárcel en Estados Unidos. Y también iniciaba sus primeros pinitos como delincuente Pablo Escobar. Pero había otra mafia, otras mafias, como la de los esmeralderos y la de la marihuana, que también tenían inclusión allí. Pues los grupos urbanos, como el M-19, las FARC, el EPL, PLA y el ELN, también le hacían favores de secuestrar o les compraban secuestrados. Eso comenzó desde esa época. Y el caso más sonado de esa mixtura que se comenzaba a hacer evidente fue el asesinato del coronel Osiris Maldonado, que era un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana que estaba de jefe o director nacional de la Aeronáutica Civil, y desde su cargo estaba facilitando una cantidad de información y de métodos para las operaciones contra los grupos narcotraficantes, y lo asesinaron aquí en Bogotá, en el suroccidente de la capital. Cuando se inició la investigación, que al final, como todas las exhaustivas investigaciones colombianas, no culminó en mucha claridad, había varias líneas de averiguación. Una de esas era que él estaba investigando un torcido que estaban haciendo con delincuentes, obviamente, en la construcción de una pista en el aeropuerto El Dorado, y que tenía mucha colaboración con las fuerzas militares y la Policía Nacional para perseguir al narcotráfico. Fue un crimen atroz y ocurrió 2 días después del ataque contra la casa del segundo comandante de la Fuerza Aérea. Eh, Al mismo tiempo, todos estos grupos urbanos y sus brazos políticos, o sea, el Partido Comunista, y a luchar, y todos esos grupos que fueron creando paralelamente como organismos de fachada, promovieron la invasión de predios, siguiendo el ejemplo que había iniciado el Partido Comunista en los años 60 con el barrio Policarpa en Bogotá, y con un grupo que lo distribuyeron a nivel nacional que se llamaba Senaprof, Central Nacional de Vivienda, que eran dirigidos desde luego por Gilberto Vieira y el Partido Comunista, y oxigenados por las milicias urbanas. En ese tiempo las llamaban autodefensas urbanas, que llegaban a los sitios, se apropiaban de los terrenos y llevaban personas de escasos recursos, los organizaban allí y comenzaban a ideologizarlos con el comunismo y con la mentalidad de confrontar contra la fuerza pública. El ilustrísimo presidente de la República que tenemos hoy participó en eso, en un barrio que llaman Ciudad Bolívar, en Zipaquirá, y promovió todo ese terrorismo urbano. Entonces, esta es una síntesis de lo que estaba viviendo Colombia y el mapa de lo que hacían los grupos
criminales que nos sirve para recordar y que desde luego ni por la sombra se menciona en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux. Gracias, mi coronel. ¿Y cómo describieron los medios de comunicación de la época el sangriento ataque terrorista del EPL-PLA contra esquema de seguridad del general Álvaro Mejía Soto, para la época segundo comandante de la FAC, en julio de 1977 en Bogotá? Pues mi coronel, el señor vivía en una casa muy cerca al Estadio El Campín, en la transversal 22 con calle 61. Allí era, en ese tiempo el barrio El Campín era un barrio no era comercial como ahora, sino era un barrio residencial de casas muy bonitas, grandes, dos pisos con buen patio, garaje. Y él, pues por ser un alto oficial de la Fuerza Aérea, un cargo muy importante, tenía un esquema de seguridad, pero sin mayores protecciones para los soldados. Estaban allá afuera de la casa y patrullaban, le daban la vuelta a la manzana y estaban ahí atentos de la seguridad de él. Entonces, cuando él llegó de regreso de trabajar, más o menos 7:30 de la noche, unos bandidos, 5 bandidos, entre ellos una mujer que llevaba una maxi ruana de las que eran muy usuales en la época, se acercaron, le dijeron algo al soldado Agudelo, Carlos Agudelo Agudelo, que era uno de los dos que estaban ahí en el momento de protección. Entonces el soldado les contestó algo y sin mediar palabra, la mujer le disparó y lo asesinó al soldado. Entonces, inmediatamente el otro soldado, de nombre Álvaro Rivera, reaccionó, pero como no tenía protección, se metió a la tienda y desde ahí les disparó e hirió a la terrorista. Y se inició un intercambio de disparos que parecía como una película del oeste. Eh, el general se salvó de milagro porque acababa de entrar al apartamento, porque el atentado era contra él. Venían a matarlo, entonces parece que decidieron que como ya había entrado el objetivo a la casa, no perdían el viaje, iban a asesinar a los soldados y robarles las armas. Entonces, después del tiroteo, pues ya llegó la policía, el soldado no alcanzó a sobrevivir, el soldado Agudelo, y el otro soldado alcanzó a ser herido en un brazo, el soldado Rivera. Entonces, inmediatamente lo llevaron al hospital. Pues la conmoción fue grandísima. Bogotá entró en crisis, sacaron toda la tropa toda la noche a buscar delincuentes, hubo capturas, lo que suele suceder, pero no se avanzó mucho en organizarlos. Entonces, unas horas después del atentado, a las emisoras de Bogotá hubo primero una llamada de unos bandidos que decían que ha sido el EPL-PLA y decían que ellos iban era por las armas y pues si podían eliminar al general también. Luego, media hora, una hora después, hubo otra llamada de otro grupo que dijo que han sido, era guerrilleros del ELN. Entonces, no quedó claro cuál de los dos grupos lo hicieron, pero la conclusión final que se sacó era que estaban trabajando en llave y que iban de ambos grupos y el propósito era robarse los dos fusiles y repartírselos y de paso asesinar al alto oficial. Eh, pues la prensa los entrevistó a ellos, fue al hospital militar, habló con el soldado Rivera, él relató todo lo que había ocurrido desde su óptica, lo que él vio, lo que precisó, porque fueron momentos muy difíciles, ya que todo ocurrió de sorpresa. Aquí lo desatinado y lo infortunado del momento fue que el general, cuando lo entrevistaron, a pesar de ser un oficial que traía antecedentes de haber comandado unidades de combate, venía de ser comandante de la base aérea de Palanquero y otros cargos, eh, en un momento desafortunado dijo cosas que no ha debido decir. Dijo que él no entendía por qué lo han atacado, o sea que él no identificaba eso como una actividad política porque él nunca lo había amenazado nadie y menos la guerrilla, y que él no entendía por qué la guerrilla lo atacaba. Si dio a entender, él nunca había combatido contra la guerrilla. Pues obviamente eso generó muchas controversias en el alto mando, en la opinión pública, y finalmente pues eso le costó el puesto, ¿no?
lo llamaron a calificar servicios después por eso. Entonces, esa es una situación que fue incómoda en su momento, pero que fue muy real y que demostró que estos bandidos de los grupos terroristas urbanos, tanto de las FARC como del ELN, como del EPL y el M-19, tenían en la mira era a la institucionalidad y que no les importaba a quién asesinar, pero lo hacían con tal de robarse las armas. Y por esa época ocurrieron casos aberrantes, hasta vigilantes de seguridad privada, que son gente del pueblo, como dicen ellos, o sea, de los estratos sociales más bajos, que los asesinaban solamente por robarles el revólver o la escopeta, esa guacharaca de 5 tiros de dotación. O también asesinaron a miembros de los resguardos departamentales, eh, hasta agentes de tránsito los asesinaron por robarles el uniforme que tenían en ese tiempo. Entonces, ese atentado fue apenas un hecho de los muchos que cometieron en el orden urbano estos criminales y que el señor de Rux no cuenta, no relata, no menciona en su informe. Y 2 días más tarde, como ya lo hemos dicho, asesinaron al occidente de Bogotá en un conciliábulo entre guerrillas urbanas, narcotraficantes y empresarios corruptos al coronel Osiris Maldonado, que estaba cumpliendo una importante labor al frente de la aeronáutica civil. Habida cuenta que el ELN urbano se atribuyó la autoría del ataque terrorista contra los soldados de la Infantería Aérea. Es pertinente conocer qué ocurría, entre tanto, con las redes rurales del ELN en el departamento de Santander. Bueno, con el ELN en ese momento estaba entrando a la etapa de lo que ellos llamaron el replanteamiento. Eh, en febrero de ese año ocurrió un hecho que es histórico dentro del trasiego del ELN, que fue el febrerazo. El febrerazo fue una operación urbana que ya la vimos aquí, la estuvimos estudiando hace un par de años, tal vez, en uno de los episodios anteriores, cuando las redes urbanas del ELN se han reunido en Bogotá con todas las redes nacionales y estaban distribuidos por la ciudad. Obviamente no se iban a quedar en el mismo sitio. Y el ejército, el batallón de inteligencia Charly Solano, tenía más o menos la información y les hizo la incursión con el grupo de operaciones especiales en Fontibón. Y si alcanzaron a escapar, Gavino se voló por una tapia y si no, no hubiera tenido tiempo para contarlo. Escapó por un potrero y luego se fue para Bucaramanga. En esos días, el ELN y todos los grupos terroristas, como ya lo dijimos, estaban en una competencia tanto por armarse como por conseguir armas largas. Y esa era una de las razones por las que han ido a asesinar a los 2 soldados de la Fuerza Aérea para robarle los fusiles. O sea, la vida de una persona valía un fusil para ellos. Desde luego eso tampoco lo dice el señor de Ruz, ¿no? Son luchadores populares. Entonces, habían montado en la zona rural un esquema de extorsión y de robo y ya se habían apropiado de tierras como hicieron las FARC y allí llevaban ganado robado y ese ganado robado luego lo vendían al comercio y con las ganancias estaban financiando al ELN y eso lo dirigía Fabio Vázquez Castaño, que ya estaba en las últimas porque sabía que si se quedaban los morenos lo mataban. Él estaba copiando dinero para volarse del país. Entonces, en una operación de la Quinta Brigada, tratando de capturar a los bandidos que estaban haciendo eso, ofrecieron resistencia y en el sur del Cesar, en el municipio de Tamalameque, donde tenían la finca, que acopiaban ganado robado en toda la región para luego venderlo al comercio normal, eh, fueron dados de baja un par de bandidos, Julio Quintero, alias el poeta, y Antonio Rueda Mateus, alias el Cachaco. Ese par de delincuentes pues eran miembros del ELN y se les encontraron documentos en los que tenían comunicación permanente con Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino. Por los mismos días, o sea, un día después del asesinato del coronel Maldonado y 3 días después del asesinato del
del soldado para robarle el fusil, la inteligencia militar publicó o entregó a los medios que Gavino acababa de regresar de Praga, eh, Checoslovaquia, y eso también con base en los allanamientos que hicieron en Bogotá y en la operación que se hizo en Tamalameque. Todo eso es resultado de una cosa y la otra. Y que en esa reunión que ha estado en Praga, eh, Gavino le ha servido de cómplice a Fabio Vázquez para que se quedara en Europa y luego se fuera para Cuba y que no volviera a Colombia porque el ELN lo iba a matar. Entonces, Fabio Vázquez se ha llevado 35 millones de pesos en dólares de la época, era mucho dinero, ya se podría hablar de 3.500, 4.000 millones de pesos del dinero del día de hoy, y con ese dinero se quedó a vivir a Cuerpo Rey y luego se fue a vivir a Cuba con la narcodictadura de los Castro. Entonces, pues esas dos noticias causaron sensación y se sumaron al hecho del febrerazo y demostraron que en el ELN había una nueva tendencia que lo estaba reorientando, como en efecto se comprobó en documentos posteriores que indicaron que estaban en la época de replanteamiento y que ahora todo esto era dirigido por curas como pervive hasta hoy. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿tiene alguna relación el ataque terrorista del EPL-FLA contra el esquema de seguridad del general de la FARC en 1977 en Bogotá con el asesinato por sicarios de la moto del coronel de la Fuerza Aérea al occidente de la capital de la República? Claro, mi coronel tiene la relación total. Ya habíamos dicho que el coronel Maldonado estaba cumpliendo una excelente labor allí, que lo tenían en la mira varios grupos, los narcotraficantes, por la cuestión que él daba la información de las pistas y facilitaba los medios tecnológicos que tenía la Fuerza Aérea sobre todo la Aeronáutica Civil, por ser oficial en servicio activo, tenía línea directa con el mando militar y ayudaba a coordinar las operaciones y facilitaba los reportes de tiempo y todo lo que se necesitara, él se los facilitaba porque estaba investigando a los corruptos en los negocios que había desde antes en la aeronáutica y porque la guerrilla estaba interesada en conseguir tanto dinero como armas y hacer ese tipo de, entre comillas, trabajitos les facilitaba más recursos. Entonces aquí el periódico El Tiempo con una foto hizo un fotomontaje, una fotocomposición y describe cómo le montaron la trampa con un camión que se le atravesó al vehículo donde él se movilizaba, le bajó la velocidad, lo trancó y detrás venía una moto y se bajó con un sicario y asesinó al coronel. Fue una noticia que tuvo un revuelo nacional, fueron varios días que estuvo el país en ascuas, noticioso, averiguando qué pasaba, pero desafortunadamente, como suele suceder en Colombia, las investigaciones se desvían o se quedan estancadas o se dan versiones que no corresponden. Y como ya viene otra noticia y otra, entonces se olvidó y después ya vino el asesinato del ministro Pardo Huelvas y el terrorismo en Bogotá, y el hecho quedó para la historia como un suceso más sin que se haya aclarado totalmente qué fue lo que pasó. Mi coronel, para colmo de males y de desorden público, ¿qué sucedía con las bandas criminales en la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá? Pues que recordemos que una década antes fue eliminado Efraín González aquí en Bogotá, que él fue como el punto de quiebre de la violencia esmeraldífera. No es que antes no existiera, claro que existía, y ya se mataban por la misma cosa y ya había mafias. Pero es que cuando Efraín González entra al juego, por medio de su lugarteniente el Ganso Ariza, eso se pone mucho más evidente y más violento. Entonces terminan las fuerzas militares también tratando de resolver otro problema. Entonces sumémoslo. Por la misma época, lucha contra el narcotráfico, especialmente contra la marihuana en La Guajira. Era el punto más clave y eso comprometía a mucha gente en operaciones y desafortunadamente también terminaron muchos
metidos allí en ese negocio de alguna manera. Lucha contra el contrabando, porque al señor López Miquelsen se le dio por meter al ejército y a las fuerzas militares dizque a luchar contra el contrabando también. Lucha contra las guerrillas, que como vemos eran ya 5 o 6 grupos, todos activos en el campo y la ciudad. Fuera de eso, consejos de guerra todos los días en todo el país. Y entonces cualquier delito a consejo de guerra, a consejo de guerra. Y eso pues le quitaba tiempo, le quitaba oficiales de mando a las tropas y enredaba la actividad. De remate, había otros delitos como el secuestro que también se los fueron endosando. Y fuera de eso, operaciones urbanas. Entonces era muy difícil que una fuerza militar pequeña, como era en ese momento, pudiera cumplir con tantas cosas. Y como si le faltara todavía una cereza al pastel, entonces vayan a combatir a los bandidos de las Esmeraldas que están allá matándose entre ellos. Fue una época enredada, compleja, y que desde luego el señor de Rux tampoco la cuenta en su supuesto informe La Verdad, sino que presenta es la lucha de las guerrillas contra un Estado y un Estado opresor, equivocado, y como dice Petro en sus barbaridades cada vez que habla, un Estado que no ha hecho sino asesinar pobres y campesinos, y que en cambio llegó el gobierno del cambio donde nunca ha ocurrido una masacre según él. No lleva sino como 1.500 masacres desde que está de presidente, pero según él no ha ocurrido ninguna. Y la lucha sí, y la lista de hechos lamentables sigue. Entonces, otra complejidad con la que no contaban las fuerzas militares les tocó enfrentar en esa época. ¿Por qué el presidente López estaba con su gabinete en Cali el día que sucedió el ataque terrorista del EPL-PLA contra el esquema de seguridad del general de la Fuerza Aérea Colombiana en 1977 en Bogotá? ¿Y cuál era el foco de su atención? Infortunadamente, cuando se habla de los dirigentes políticos colombianos, nunca hay forma de demostrar que están haciendo alguna actividad por el país. Para ellos parece que existiera una cartilla previa. Es que cada problema hay que aprovecharlo para dar un golpe político de opinión a su favor. Nunca dan un paso, o como decían las abuelas, nunca pegan un botón con, con una aguja para para clavar la puntada sin tener un dedal. Siempre tienen algo detrás de. Por esos días estaba ya muy activa la influencia del Partido Comunista y de los grupos ilegales promoviendo los paros, porque si miramos del otro lado, los comunistas nunca hacen una actividad aislada, sino que una suma con la otra hasta llevar a un objetivo. Y eso se llama estrategia, es la estrategia de la guerra revolucionaria, que ahora le han inventado un poco de nombres, que transbordo ideológico inadvertido, y que la guerra cultural, no se llama guerra revolucionaria y es la misma que ha hecho la guerrilla toda la vida, el comunismo. Entonces, ellos venían programando una serie de paros cada vez más intensos porque estaban planeando hacer el paro del 77. Es más, en todas esas operaciones, las fuerzas militares habían decomisado los documentos y le han advertido al gobierno, pero con la soberbia que se gastan, ellos no ponían cuidado. Entonces, en el Valle del Cauca estaba toda esa politiquería organizando si el candidato para el 78 era Carlos Holmes Trujillo o era Gustavo Balcázar Monzón, que después terminó con la señora Nidia, esposa del presidente, o era definitivamente que apoyaban a Turbay. Esa era la realidad. Entonces, con el cuento de que en el Valle se estaba moviendo muy fuerte la preparación de los paros, el presidente López organizó una manifestación, díganlo bien, una manifestación. O sea que cuando Petro sale a hacer barbaridades aquí y lo cuestionan, los mismos que han hecho eso, se les olvida al país y a los que analizan, es que esa ha sido la metodología de los corruptos de siempre. Entonces, el viaje de López a Cali no fue el viaje de un presidente a ver cómo están las obras y las actividades que le corresponden, sino fue una manifestación política. Y ella se dedicó a dar declaraciones políticas en lo cual era experto, parece que fue el papá de Petro, que le hubiera enseñado toda la cartilla. Y el periódico El Tiempo, que era de ellos, publicó ese titular: entusiasta bienvenida.
Pues claro, si sacaban la gente allá con refrigerios, tamales, y a gritar y con el trapo rojo y que ya para los 78 tenía que ser otro presidente de ellos, pues apenas. Entonces la reunión del todo el gabinete fue uno de los primeros presidentes que se inventó el show de llevar a su gabinete a otras regiones para escuchar. Terminó escuchar a quienes, no iba a escuchar al pueblo, allá se reunió fue con Holguín Sardi, con López Miquelsen, perdón, con Balcázar Monzón, con Holmes Trujillo, y se dedicaron a hablar de la politiquería, cómo cuadrar las elecciones para 78. Y obviamente a la luz pública decían que estaban analizando los programas y los problemas que tendría el país. Y desde luego, pues los ministros en sus eh, actividades, pues tenían que llevar alguna cosa que estuvieran haciendo en coordinación con el Valle. Entonces se había creado el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano y aprovecharon para decir que el gobierno López estaba apoyando a la ciudad de Cali en un préstamo que iba a ser para desarrollar unas vías y que ahí estaban todos. Ya sabemos lo demás de bla, bla, bla. En síntesis, un problema gravísimo que tenía el país en ese momento, que era la preparación del paro del 77, lo manejaron de manera politiquera para ir acomodando a los caciques regionales en la búsqueda del apoyo al presidente que se decidiera o al candidato presidencial que se decidiera en la convención, pero desde luego la presencia de López era esa. ¿Por qué? Porque era que el Partido Conservador andaba en las mismas. Allá también andaban Álvaro Gómez y Belisario Betancur por todo el país haciendo lo mismo, proponiéndose cada uno desde su lado, el uno desde el ospinismo y el otro desde el laureanismo, como los candidatos para el 78. Entonces había que ganarles la mano y ojalá que se mantuvieran divididos los otros. Y esa era la preocupación de López, que estuvieran unidos. Era tan eh, aberrante esa situación que Gerard Restrepo, que ha sido menos de una década antes presidente, y que era el que ha puesto a López primero de gobernador y luego de canciller para evitarle que le hiciera contrapeso en su gobierno, ahora salió y se fue Lancenristre contra López y le dijo que era un politiquero manzanillo oportunista, que era el peor presidente que ha tenido Colombia, que él no entendía, decía Lleras Camargo, Lleras Restrepo, quién era el que le había abierto el camino a semejante politiquero, olvidándose intencionalmente que él era el que lo ha sacado del anonimato y lo ha puesto primero de canciller y luego de gobernador, o viceversa. Entonces, esos son los políticos colombianos. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y cuál era la rabia que tenía el señor Lleras Restrepo? Pues elemental y sencillo, que Lleras Restrepo aspiraba a volver a ser presidente de Colombia en el 78. Ese señor era enfermo por el poder. Era peor que Maduro, Chávez, Petro y Uribe juntos. Ambicioso a quedarse con el poder por eternidad. Quizás hubiera podido ser un gran asesor de Donald Trump también, o de Biden, que ya con 80 y pico de años y querían seguir siendo presidentes eternos de Estados Unidos. Entonces, esa enfermedad la tienen todos los politiqueros colombianos de querer quedarse con el poder porque creen que son los elegidos, que si no son ellos no hay nadie y el país se acaba. Y fuera de eso venden la idea. Entonces, pensemos mientras los soldados morían, los policías morían, los ganaderos eran secuestrados, les robaban la plata, los industriales eran extorsionados, los que debían mantener la línea de la seguridad y el desarrollo nacional andaban en esas componendas. ¿Cómo les parece? No. ¿Cómo estaba la agitación electoral en todo el país en julio de 1977 frente a las cuestionadas políticas de gobierno de López? Por un lado, el ministro de gobierno, el señor Rivas Posada, era bastante lenguaraz, bastante mediático y también seguramente soñaba que pudiera ser presidente en 4 años más. Eh, perdón, de educación. Dijo que el gobierno no se dejaba intimidar, pero es que es una curiosidad rarísima, porque el señor López Miquelsen era izquierdoso y era muy amigo de FECODE, pero FECODE cuando le vio la oportunidad también le hizo paro porque entre bandidos es así. Ellos no tienen ninguna lealtad, sino a quien saca más ventajas y en la politiquería colombiana también.
Entonces le anunciaron que FECODE también iba a paralizar el país y acudieron inmediatamente del gobierno a decir que la huelga era ilegal y que si iban a paro, los procesaban. Entonces FECODE dijo que se unía al paro nacional y Rivas Posada salió de una declaración de esas de vitrina, de reina de belleza. Y no lo vamos a permitir. Lo cierto fue que le hicieron el paro y no pasó nada. Entre tanto, el señor Turbay, que era candidato, que era uno de los politiqueros más marrulleros y habilidosos que ha tenido Colombia, eh, estaba ya en su campaña y estaba moviendo todos los hilos y estaba detrás de todos esos contactos y en contubernio con Alfonso López, con quien no han sido amigos, pero con tal de bloquearle el camino ayer a Restrepo, que era el que también tenía la ambición, eh, salió al país a dar declaraciones sin que nadie lo hubiera nombrado todavía candidato presidencial ni nada, o sea, siguiendo el ejemplo de Gerard Restrepo años antes. Y dijo, yo llegaría al poder sin resentimientos. O sea, el cinismo de todos estos personajes es el mismo. Por eso, cuando escuchamos hoy en día a Sergio Fajardo decir que él no es de izquierda ni derecha, sino que él es de centro y que le llegó el momento, es como estarlo escuchando siempre. Ellos usualmente tienen este tipo de conductas y de comportamientos y de marrullas, y lo peor es que hay quien les compra la idea, porque detrás de eso hay unas maquinarias poderosas repartiendo puestos y contratos que son las que han garantizado que Colombia mantenga en ese desorden. Entonces volvemos a reflexionar. El ministro de Educación hablando barrabasadas, el que todavía no era ni candidato del Partido Liberal, hablando de qué iba a hacer cuando era presidente, y las FARC y el ELN y el EPL asesinando soldados, como mataron en este caso específico al soldado de la Fuerza Aérea, un muchacho que estaba cumpliendo con su deber para obtener su libreta militar y poder trabajar, pero lo asesinaron miserablemente porque los comunistas querían el poder y los poderosos querían continuar en él. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era el enfoque del Partido Conservador en la puja por el poder en este momento? El Partido Conservador estaba dividido entre alvaristas y laureanistas, división que no se ha curado y que inclusive llevó ese partido prácticamente a la sepultura. Hoy en día el Partido Conservador, que fue uno de los dos grandes o de las dos grandes agrupaciones políticas colombianas, es una vergüenza. Es un grupo en el que llegan manzanillos de todas las especies y se apropian de los altos cargos y comienzan a repartir en el Congreso, pero no tiene ningún proyecto, ningún programa, ninguna ideología clara, y solo se defienden con el cuento que es el partido que siempre ha defendido las tradiciones, la ley y el orden, y eso dista mucho de la realidad en el comportamiento de sus congresistas. Ya no hay ninguno que valga la pena y que merezca decirle que tiene alguna ideología. Eso lo que allí hay es un grupo de oportunistas que solo recurren al cuento de que ellos están con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares cada vez que hay problemas, pero es buscando protegerse y quedarse ahí. Entonces, el Partido Conservador, dividido como estaba, inició su campaña por aparte. Y esa fue una de las razones por las cuales nunca Álvaro Gómez pudo ser presidente, porque siempre se le atravesó Belisario Betancur. En una inclusive le ganó las elecciones y en las otras dos se le atravesó, como decía Gaviria, como una vaca muerta, y nunca permitió esa unidad hasta que Gómez decidió crear el Movimiento de Salvación Nacional. Entonces había conservadores que lo consideraban un traidor por haber hecho eso. Así es de que el Partido Conservador o las dirigencias del Partido Conservador tienen una altísima responsabilidad en lo que nos ha pasado, porque igual que los liberales han vivido detrás de esa rapiña y esa repartija de puestos, y han aparecido personajes como lo vemos ahí, como el señor Galán, que no tenía la menor idea de cómo gobernar a Colombia, pero hablaba hasta por los codos, y como hablaba bonito, entonces se presentaba como un candidato salvador. O sea, apareció más o menos con la misma tesis de Sergio Fajardo. Mientras los otros allá se matan, yo soy el bueno, voten por mí. Pero conclusiones, proyectos serios del señor Galán no hay ninguno que pudiera demostrar que era que tenía una visión para transformar el país en A, B o C.
¿no? Y siempre hablaba era de la transformación y el cambio y la revolución y romper los viejos esquemas. Pero ¿qué más? No, es que hay que llegar allá para hacerlo. Entonces, en eso andaba el país en ese momento de todos los partidos. Tomando como referencia analítica los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Pues mirando esta foto, tres personajes siniestros. Uno, el narcodictador cubano Díaz Canel. Otro Petro que para esa época ya iniciaba a hacer actos terroristas. Y otro, el jefe del ELN, García, que es hijo de esa revolución, que es miembro de esos mismos hechos, que participó en acciones criminales similares en su juventud en ese momento, y que ahora tiene ya cerca de los 70, en el tiempo era de los jóvenes que hacían todas las cosas. Es imposible pensar que entre esos tres personajes que son los centrales de esta negociación vaya a salir algo siquiera mínimamente bueno para Colombia. No va a salir nada. Y ya está demostrado con todo lo que ha pasado en los 2 años de Petro que la única intención del ELN es seguir haciendo daño al país, de Petro de atornillarse y de narcodictadura cubana de buscar recursos que les surjan, todo esto, y protecciones y reconocimientos y facilitación para aparecer como mediadores y no como criminales. O sea que todo excluyente, nada incluyente y todo en contra de Colombia. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria del soldado de la Fuerza Aérea Colombiana, Carlos Agudelo, asesinado por terroristas del EPL en Bogotá en 1977 durante el ataque terrorista contra el esquema de seguridad del segundo comandante de esta institución. Entrando en el contexto de cierre de la presente misión, planteémonos algunas reflexiones acerca del ataque terrorista del EPL contra el esquema de seguridad general de la Fuerza Aérea en 1977 en Bogotá. 2 muertos, 2 atentados, 2 grupos con las mismas intenciones, 2 partidos políticos en la misma pugnacidad y un solo ganador. Increíble, ¿no? Muere un soldado, muere un coronel de la Fuerza Aérea, soldado de la Fuerza Aérea. El país entra en una crisis terrible de paros, mientras tanto los politiqueros cuadrando la repartija del año siguiente por ambos lados y el comunismo ganando.
Eso es 1977, hace exactamente 47 años. 2024, carnaval de candidatos presidenciales, diálogos con estos bandidos, acciones criminales todos los días. Hace una semana, la acción terrible en Arauca contra el ejército, con el mismo esquema, sicariato, asesinato, etcétera. Politiqueros dando declaraciones baratas, hablando de lo que viene y completamente sin ninguna identidad con lo que está pasando. E igual que en esa época, diciendo que es que hay que proteger y defender a nuestras fuerzas militares y de policía. Un coronel en esa época entregó la vida defendiendo la institucionalidad. Le hicieron el atentado a un oficial de alta graduación de la Fuerza Aérea y se salvó de milagro. Nada cambió. Vino la paz de Betancur y sacó todos esos bandidos de las cárceles. Vino la paz de Petro y los sacó a todos los gestores de paz. Entonces nos preguntamos hoy aquí a la audiencia, ¿qué hacemos los colombianos detrás de toda esta manada de politiqueros corruptos con el mismo cuento de que ellos son la salvación, cuando son los causantes y los que estimulan todas estas cosas y permiten que el comunismo crezca y haga daños? Y lo mismo que hacen todos los ignorantes que votan por Petro, que creen que los bandidos de las FARC son buenas personas, cuando son los que han destruido el país. O sea, si tuviéramos un psiquiatra para un país, diríamos que Colombia necesita psiquiatras. Necesita psiquiatras porque es increíble que eso pase y nadie ponga los puntos sobre las IES ni los pies en la tierra y que siempre vivamos en pugnacidades. Y hablando de candidatos, que es lo que más nos fascina, candidatos. Y aparece cualquier perico de los palotes y es candidato así, no tengan ni la menor idea, como decíamos ayer. Un país con cáncer que necesita médicos especialistas oncólogos, pretenden curarlo con teguas, con enfermeros recién titulados o tercos que no cambian, o dándole pastillitas de aspirinas y otras con el cuento de que yo sí soy y que con esta aspirina sí se salva, o peor, querer curar un cáncer con la agüita de mejorana que hacía la abuela. Adelante, mi coronel, con su comentario. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy lunes 30 de septiembre, cuando estamos presentando el episodio 634, que trata del atentado terrorista del EPL-PLA contra un general de la FARC en 1977. Objetivo Colombia. En el desarrollo de este episodio y de otros, vemos que los grupos narcoguerrilleros colombianos tienen similares orígenes, mutaciones y trasiegos delictivos. Como el caso de hoy, se refiere al atentado contra el general Álvaro Mejía Soto, para la época segundo comandante de la FARC por parte del EPL. Presentaré un brevísimo recuento del grupo terrorista a veces llamado Los Pelusos, organización fundada en el 1967, basada en los principios e ideologías del marxismo-leninismo. Se dice que en 1991 hubo una desmovilización de este grupo y que 200 de ellos no se acogieron al plan de desmovilización y continuaron activos bajo las órdenes de Francisco Caraballo, uno de los jefes fundadores de la guerrilla o de los cabecillas, mejor. Originalmente este grupo terrorista fue maoísta, ya que se constituyó como el brazo armado del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista en 1970, en esa fecha, cuando se fundó. Y en 1975 viraron hacia la línea estalinista del Partido del Trabajo de Albania. Tras la desmovilización conformaron el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, adherido a la Alianza Democrática M19 y participaron en la Asamblea Constituyente de 1991
y en procesos de defensa de los derechos humanos y movimientos sociales. Este recuento lo hago porque al final vamos a sacar algunas conclusiones y por eso considero preciso y necesario hacer este brevísimo recuento. El gobierno de Carlos Llera Restrepo en el 66-70 realizó intentos de diálogos con el EPL por medio de la parlamentaria liberal María Elena de Croo, quien fue después ministra en el gobierno del señor López Miquelsen. En el gobierno de Belisario Betancur del 82 al 86 suscribió acuerdos con la FARC-EP y firmaron los acuerdos de la Uribe, mientras el EPL en conjunto con el movimiento 19M de abril negoció y firmó con el gobierno un documento de paz el 23 de agosto del 84, conocidos como los acuerdos de Corinto, Obo en el Huila y Medellín. En 1985 se rompió la tregua. El EPL hizo parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera y formó la Fuerza Conjunta con el M-19 y en el 87 formó parte de la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar. Las disidencias, esa palabra disidencia cada rato aparece, igual como aparecen los diálogos de paz y los acuerdos y las desmovilizaciones. Esas disidencias secuestraron al exministro Adelino Durán Quintero durante los diálogos de paz en Tlaxcala, México. El episodio desembocó en la ruptura de las conversaciones de paz en el 92. Ya en el 96, el Frente Pedro León Arboleda y otros frentes también se adhirió a la organización paramilitar y Grupo Enemigo de Autodefensas Campesinas de Córdoba en el Urabá con Carlos Castaño. En las desmovilizaciones tuvo varias disidencias, una de ellas la de alias Nené, otra la de alias Megateo y otra la consabida de Caraballo. Y en septiembre de 2008 el EPL consideró, pongamos atención, consideró que los falsos positivos eran terrorismo de Estado. Es importante tener esto en mente, que los falsos positivos eran terrorismo de Estado. En 2018 volvió a fracturarse el EPL en varios frentes, los cuales en el análisis de este episodio no es necesario considerarlos, pero sí sintetizar algunos puntos de reflexión complementarios a la reflexión que hizo nuestro presidente de Fundel en este episodio, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, y también el fondo de las enseñanzas que nos deja este episodio. En conclusión, extractamos lo siguiente. El EPL y las demás guerrillas de Colombia son el brazo armado del Partido Comunista y por sus actos deben estar en la lista de grupos terroristas del mundo. Otra, siempre que hay desmovilizaciones de los grupos narcoterroristas guerrilleros, aparecen supuestas disidencias. De ahí el énfasis que al principio de esta reflexión les comenté. Otro punto. Quienes se desmovilizan crean partidos políticos sin declinar sus primigenias pretensiones de llegar a la toma del poder, pues como bien sabemos, los comunistas utilizan los procesos electorales como pretextos para el desarrollo de la guerra de clases. Lo estamos sintiendo con este gobierno y con los gobiernos de los países vecinos.
Verbigracia, Venezuela. De esta manera, o sea, con las supuestas desmovilizaciones y procesos de paz, se fortalecen en lo militar y en lo político. Ejemplo, el EPL creó el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. El M-19, la Alianza Democrática. La FARC, el Partido de los Comunes. No hay claridad si las disidencias o las llamadas disidencias son los llamados desmovilizados que crean los partidos políticos o quienes siguen en el monte con las armas. No puede haber claridad por lo expresado en el punto anterior. Todos los grupos narcoguerrilleros de Colombia han terminado en el lucrativo y multinacional negocio del narcotráfico, que no se ha querido combatir, y en el caso de Colombia se protegen y camuflan con el nombre de revolucionarios. Otro punto de reflexión. Todos los gobiernos han sido laxos con estos grupos criminales. No los combaten con las armas como lo manda la Carta Política y prefieren llevarlos a mesas y procesos de paz. Otro punto. Sus integrantes terminan como gestores de paz y premiados con cargos burocráticos unos y otros como analistas políticas en materia de violencia y conflictos armados en Colombia. También hacen creer al mundo que ellos son las víctimas del Estado y sus ministros de defensa terminan pidiendo perdón por haberlos perseguido. Esto hace relación a lo que anteriormente dije de la persecución de Estado. Por último, la dirigencia política de Colombia no ha sido honesta con el pueblo colombiano ni con sus fuerzas militares, porque sus intereses llegan solamente para adquirir el poder y obtener la burocracia que el poder da, pero nunca con visión y proyección de país. Muchos otros puntos de esta reflexión los expresaremos en la presentación de otros episodios, porque esta es la ineludible tarea de este equipo de Fundelt, mostrar al desnudo la razón del por qué la violencia y el conflicto armado en nuestro país está lejos de llegar a su fin. Mi reflexión, gracias y feliz día. Pues me parece muy apropiada, muy al lugar su reflexión, porque es histórica, es filosófica, es política, es geopolítica, es estratégica y sobre todo es la verdad. Y aquí le agregaríamos algo, mi coronel. Ese día, esa noche, fue asesinado aquí en Bogotá un soldado, tenía 22 años. Si hubiera sobrevivido y estuviera todavía en el planeta, tendría 69 años y sería seguramente un abuelo ejemplar, un padre de familia ejemplar, habría sacado una familia adelante y sería un ciudadano que estaría cumpliendo con su deber. Y los zampones que lo asesinaron hoy son los gestores de paz, son los promotores del desarrollo, son los seguidores de Petro, son los organizadores de la economía humana. Y nada raro que uno de esos que tiene de embajadores y cónsules en altos cargos del Estado haya sido el que le disparó y asesinó al soldado. Entonces, es el mundo al revés, es lo que ocurre en Colombia y es el cambio que hay que darle a este país. Y el cambio comienza por sacar todos esos politiqueros corruptos que son los que han permitido que esta violencia exista. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos un análisis importantísimo acerca de la ONU. Mañana continuaremos con nuestra memoria histórica. A todos, un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Buen día, mi Muy buen, coronel. Muchas gracias por Excelente todo. exposición. Gracias, muy coronel. buen día para todos.